es martes y de 15 a 16 horas comienza Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Muy bien, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Estamos comenzando nuevas jornadas. Hay un montón de novedades, pero no nos vamos a dedicar a las novedades. Hay una nueva Secretaría de Energía. Bueno, vamos a ver que hay una inspección de la Embajada Norteamericana en Vaca Muerta también. Sí, yo leí la noticia. Pero vamos a dejarlo para la semana que viene. No hay nada nuevo. Pero tengo una duda. Sí. ¿Por qué la Embajada Norteamericana tiene que inspeccionar Vaca Muerta? Bueno, habría que preguntarle a Cristina, que fue la que dar empezó, empezó su proyecto de Vaca Muerta, empezó con Chevron, así que evidentemente Claro. vendrán a ver, no sé qué vendrán a ver. ¿Cómo van sus intereses? Cómo van sus intereses, pero esto solo lo vamos a dejar la semana que viene. Bueno, esperaremos hasta la semana que Porque viene. hay que ver qué es lo que dice la nueva Secretaría de Energía. Uno calcula que no va a escuchar nada distinto. No, yo no creo. Pero no me ilusiono con escuchar algo distinto. No se ilusionen, no es al cohete. Pero esta semana vamos a encarar, por lo menos, digamos, hay cosas que están pasando mientras se están discutiendo que la justicia, que Cristina, que el equipo de Fútbol 5 han descubierto que hay corrupción en la justicia, vaya novedad. Cristina siempre preocupada únicamente por sus temas judiciales. Sí, a él. A ver, no le interesa otra cosa. Hay un planteo en que tiene razón. Ahora, justicia legítima es lo mismo. Digamos, son dos equipos de fútbol distintos, digamos, pero mientras nosotros estamos discutiendo eso, en la región están pasando otras cosas y sería bueno, a ver, ¿qué podemos aportar nosotros sobre eso? Absolutamente nada. Están lo que dicen que no hay ninguna prueba, están hablando de 2 toneladas de prueba. Sí. Nosotros no tenemos acceso al expediente ni a las pruebas, veremos qué es lo que sale de todo eso, pero sí tenemos acceso a otras cosas que no le está comentando nadie y que incluso, bueno, esto está grabado el lunes, sí. Sale el martes, y hoy lunes pasó algo importante en Brasil. Así que vamos a analizar ese aspecto. Muy bien, muy bien. Bueno, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama El arranque de la etapa Massa, vamos a comentar algo sobre las deudas por el gas exportado a la Argentina comprometen las reservas de Bolivia. Sí. O sea, no solamente que nos estamos hundiendo nosotros. Estamos arrastrando a los bolivianos. Exactamente. Trenes, si Mar del Plata colabora, se recuperaría el servicio que la une con Miramar. Esto dice Martín Marinucci, el presidente de Trenes Argentinos. Violento robo contra un menor del Club Independiente, piden seguridad y que el colectivo llegue hasta la villa del club. Y tu columna, Pablo, se llama La Nueva Triple Alianza. Exactamente. Muy bien. ¿Escuchamos la columna de Cortés? ¿Cómo no? Muy bien. A pesar del intento de salida de la crisis agudizada por la intempestiva renuncia de Guzmán a través del nombramiento de Batakis y de las definiciones y medidas tomadas, la corrida cambiaria, expresada en la brecha entre el dólar oficial y sus demás variantes, continuó.
Aunque el único dólar cuyo valor está ligado directamente al precio de las mercaderías importadas y exportadas es el oficial y, en una medida mucho menor, el financiero por la parte de las importaciones de insumos que resulten indispensables y que las empresas no logren que les sean autorizadas por la autoridad monetaria, una brecha importante estimula todo tipo de fraudes en el comercio exterior, como los que el nuevo ministro denunció en su discurso inaugural y otros. La expectativa de devaluación brusca o acelerada del dólar oficial, que acarrearía un desmadre inflacionario aún mayor, alimenta esa brecha y además induce a los exportadores a demorar sus exportaciones y a los importadores a acelerar sus operaciones e incluso a importar por encima de sus necesidades reales inmediatas, aprovisionándose para periodos prolongados. Todos estos mecanismos agudizan la escasez de divisas, ya de por sí inusualmente demandadas por el sideral aumento de los costos de la energía, materia en la cual Argentina todavía no se autoabastece. A este combo hay que agregarle el no menor ingrediente de la elevada inflación, que desde el punto de vista de los bolsillos populares es sin duda el ítem más importante. El nombramiento del accionar de Batakis no lograron disipar suficientemente la corrida cambiaria y la incertidumbre política, a pesar de exhibir un cierto apoyo, aunque no contundente, de las tres principales fuentes de poder dentro del Frente de Todos. El nombramiento de Massa, pero además en las condiciones de poder que éste había exigido, es decir, con amplio control de prácticamente todos los resortes decisivos, como se va corroborando con el paso de los días, es un claro giro aún más a la derecha del gobierno. Tanto por los antecedentes del flamante ministro, que incluso le hizo pata a Macri en su gobierno durante bastante tiempo y le concedió apoyos parlamentarios sin los cuales no habría logrado la aprobación de leyes decisivas para el proyecto neoliberal, como por las medidas anunciadas. Aunque esquivando y descalificando la macro devaluación que la derecha busca, otorga aún mayores concesiones a los exportadores de los que se les venía otorgando. Amenaza con denunciar, incluso ante la justicia norteamericana por lavado si intervienen bancos de esa nacionalidad, las maniobras de sobre y subfacturación, pero dando un plazo de 60 días para que las rectifiquen. Habrá que ver si cumple o no su promesa con los que no lo hagan. Las medidas compensatorias para el pueblo trabajador, la inmensa mayoría de la población, en cambio, se limitaron a propuestas vagas e insuficientes para asalariados y jubilados formales. Ni una palabra sobre el enorme sector de los trabajadores informales y de la economía popular. La prioridad de calmar los mercados y buscar acelerar el ingreso de divisas que cubren la sobredemanda por el aumento internacional de precios de los energéticos se llevó casi todo el impulso inicial, y además no se anuncian políticas antiinflacionarias claras, excepto, indirectamente, en lo que respecta a la intención de frenar las expectativas devaluatorias y sus efectos psicológicos sobre los precios. Aunque se crea él, ya muy devaluado y desmentido por los hechos latiguillos de la derecha, de que el déficit fiscal es la única causa de la inflación y que por lo tanto las rígidas medidas de austeridad y reducción de subsidios anunciados incidirán rápido y fuerte sobre los índices inflacionarios. Hay también un agregado masista a la ya prometida por Guzmán y Batakis segmentación por ingresos de las familias de los subsidios a la energía, consistente en poner un tope de consumo a aquellas familias que seguirán recibiéndolos, cobrando tarifa plena a lo consumido por encima de ese tope. Suponiendo que la segmentación esté bien realizada y realmente paguen sin subsidio, solo quienes tienen ingresos para afrontarlo y no se transforme además en un tarifazo para familias no pudientes que por diversos factores queden fuera, este nuevo condicionante merece otras consideraciones. Por un lado, la eficiencia energética, antes llamada uso racional de la energía o ahorro energético, conceptos que están emparentados pero no son idénticos, convoca a no usar más energía que la necesaria y eso es imperativo para ayudar a frenar el cambio climático, ya que la generación de energía eléctrica y el consumo directo de energías fósiles son algunas de las principales fuentes de emisión de dióxido de carbono. Estas políticas deben pasar principalmente por mejoras o renovaciones tecnológicas que nos permitan tener similares prestaciones con menor gasto de energía. Ejemplo, lámparas LED versus lámparas incandescentes. Pero también muchas otras medidas como construir los edificios o mejorarlos para que no pierdan innecesariamente calor en invierno, obligando a gastar más en calefaccionarlos, ni
se recalienten por inadecuado diseño en verano, obligando a un sobrecosto innecesario en refrigeración. Estas son políticas de largo plazo y quien suscribe este artículo fue, como concejal en 2011, autor de la primera ordenanza en Argentina para comenzar a avanzar en esta dirección. Falta aún mucho que andar en ese camino y sería muy sano que aceleráramos el paso, cosa que no vemos que realmente ocurra. Además de eliminar, por supuesto, los consumos suntuarios. Que las tablas tarifarias castiguen los mayores consumos en consecuencia, podría ser también un estímulo a la eficiencia energética y evitar el derroche, pero aquí hay que hacer varias salvedades. En Argentina y muchos otros países, la energía eléctrica se genera en un alto porcentaje quemando combustibles fósiles, en especial gas. Del calor generado en la usina eléctrica, las 2/3 partes se pierden y solo 1/3 llega al usuario, que si la usa para convertir la electricidad de nuevo en calor, en un calefactor o cocina eléctrica, está en definitiva gastando el triple de gas que si se calefaccionara o cocinara con artefactos a gas. Por eso es totalmente irracional la actual moda de edificios sin gas y totalmente eléctricos en zonas donde llegue el gas natural. Ahora bien, en Argentina muchísimas familias de bajos recursos en barrios populares carecen del acceso al gas natural, o solo lo tienen envasado, que no es servicio público y es mucho más caro. Ahora bien, en Argentina, muchísimas familias de bajos recursos en barrios populares carecen del acceso al gas, o solo lo tienen envasado, que no es servicio público y es mucho más caro. O viven en regiones del país donde no llegan las redes. Estas personas se ven obligados, por necesidad, no por moda, a calefaccionarse con electricidad. Muchos están conectados clandestinamente a la red eléctrica, padeciendo la consecuente deficiencia del servicio, pero otros no. Poner en estas condiciones un tope de consumo para acceder a los subsidios deja a estas personas fuera, condenándolas por no tener acceso a la red de gas natural. Cuenta decir que si todas estas cuestiones no se tienen muy en cuenta a la hora de realizar la segmentación fina con el tope ahora propuesto, muchos pobres terminarán perdiendo en gran medida los subsidios. El conjunto de la apuesta por Massa y su plan, en el que declama el crecimiento con inclusión, pero donde hasta aquí no se ve dónde está la inclusión, es claramente la última bala del frente de todos, Alberto y Cristina incluidos, además del propio Massa. Es una apuesta hacia la derecha, que incluso parece concitar la simpatía de gran parte del establishment. Salvo que haya giros imprevistos en el devenir, si la apuesta saliera bien, lo que se va a consolidar va a ser un proyecto que, sin llegar a ser tal vez como el macrismo, será muy distinto de lo que el pueblo votó en 2019. Muy bien, vamos a hacer una aclaración sobre lo que dice Cortés. En una parte de su columna dice: muchísimas familias de bajos recursos en barrios populares carecen del acceso al gas o solo lo tienen envasado o viven en regiones donde no llega el gas y se ven obligados a utilizar electricidad. Y agrega Cortés: poner un tope de consumo para acceder a los subsidios condena a estas personas por no tener acceso a la red de gas natural. Bueno, esto se cambió. Sí, hubo una modificación, Claro, en el segmento de tarifa social. Lo que tiene tarifa social, claro. A ver, ahí ya estamos todos atravesados con los números. Primero, los subsidios van a tener lo que se anotaron. Sí, los que no se anotaron... Esto es muy distinto no a lo nada. que en su momento habló Rigane de tarifa social, que de hecho acá en EDEA debe haber una montaña de carpetas en ese sentido, nadie le dio bolilla. La inscripción es en la página. Lo que había anunciado, y bien dice Alberto en el principio, porque todos los días van acomodando los melones a ver cómo emparejar el carro. Era un tope de 400 kilowatts hora mensual, porque Macri lo pasó a mensual y nadie lo volvió a pasar bimestral.
Y hubo una última modificación que ese tope de 400 kilovatios, que si lo que pases de los 400 kilovatios va con tarifa plena, Sí. eso no se daría en esta figura que volvió a aparecer de la tarifa social, que hasta Claro. ahora nadie la había nombrado, ¿no? Pero que son, digamos, que es el segmento de menores recursos. Claro. Primero hay que decir una cosa, esta no es la tarifa social que hablaba Rial, que es el mentor del proyecto. Sí. Esto es una evaluación que se hace ahora, la verdad que se hizo a la apurada, por eso están modificando. En segundo término, no escapan del aumento, ¿eh? Porque el subsidio a eso le cubriría el 40%. Digamos, el 40%, El 40% del consumo. perdón, el 80% Ah, del consumo sí. estaría subsidiado, Sí. el 80%. Es decir, que van a tener un aumento. En sectores que consumen mucha energía eléctrica, no es poco, ¿eh? Hablo de un jubilado, hablo de lo que son las jubilaciones. También hay que decir esto, que no es solamente los barrios, esto lo estamos viendo también en Mar del Plata. Mucha gente está sacando el medidor porque no lo pueden pagar. Y entonces se la arreglan con una garrafa, que esto ya lo venimos hablando del año pasado, con el tema del gas envasado. Que Pablo, es más cara. O Es sea, más que van cara, a gastar más. pero es lo que tenés, ¿viste? Porque cuando vos no llegas a pagar la tarifa del gas, vienen y te secan el medidor, Sí. aunque sea más barato. Por eso también el tema más barato, más caro, depende de quién. Porque terminás cayendo en la garrafa que es más cara. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tenés plata vas a comprar la garrafa nueva, y cuando no tenés plata te quedaste sin gas. Ahora, del gas natural te secan el medidor y te secan el medidor, no es que te lo traen 2 días después, 3 días después, es todo un tema que te traigan el medidor. Entonces, si bien es cierto, porque están hablando de un consumo indefinido, libre consumo le están diciendo. Sin límite. No es libre consumo o consumo sin límite, porque después hay que pagarlo. Mira, Que por más lo que yo tengo... por más barato que le sea, por ejemplo, si querés tomarlo al precio internacional, para un jubilado es caro e inaccesible. Por más barato que sea, es Sí. inaccesible para muchos sectores de la Argentina. Entonces esto hay un consumo liberado, no hay ningún consumo liberado, lo van a tener que pagar menos, pero ese menos que van a pagar es inaccesible para muchos. Muy bien. Dejamos el tema acá, vamos a otro tema. Tiene que ver con el gas. Las deudas por el gas exportado a la Argentina comprometen las reservas de Bolivia. La Paz privilegió su vínculo político con Buenos Aires antes que su conveniencia comercial con Brasil. El mandatario boliviano, Luis Arce, le habría planteado el tema de la deuda que Argentina mantiene con su país por el gas. Le planteó obviamente a Alberto Fernández. El semanario Siglo XXI dice que en Bogotá el presidente Luis Arce le recordó al presidente Alberto Fernández que las facturas del gas natural boliviano están sin pago desde hace varios meses. Argentina ofreció hace 3 meses pagar $20 por billón de BTU por el gas boliviano, 3 veces más
que el precio que pagaba hasta ese momento. Esto provocó que Bolivia decidiera reducir el volumen de gas que envía a Brasil en un tercio, de 20 millones de metros cúbicos a 14 millones, para destinar la diferencia hacia Argentina. Hay que decir que $20 el millón de BTU es una bagatela. Está arriba de los 45 el millón de BTU. Brasil protestó, anunciando un juicio y multas por esta falta de seriedad que se daba justamente cuando comenzaba el invierno. Las multas están previstas en los convenios de compra-venta con ambos países. Ahora, el presidente de la empresa estatal de petróleo YPF boliviana, Armin Dorgatén, asegura que ha firmado un acuerdo con Brasil para elevar el precio del gas con la condición de que se mantenga el volumen acordado de 20 millones de metros cúbicos. Pero Dorgatén no quiso informar sobre el nuevo precio, aunque aseguró que los ingresos de YPF Bolivia por la exportación de gas natural aumentarán hasta llegar a 3.000 millones de dólares. La gestión que habría hecho Arce ante Fernández viene a responder a la angustia del gobierno boliviano por el descenso de las reservas internacionales del Banco Central, que en este momento solo servirían para cubrir importaciones por 3 meses. Además, Bolivia debe importar gasolina y diésel para el consumo interno. Pero YPF Bolivia ha hecho saber que ya no tiene los dólares suficientes para cubrir esas compras y menos para mantener los precios subsidiados. La gasolina que importa Bolivia cuesta alrededor de 8 pesos bolivianos, pero la empresa estatal debe venderla en solamente 3,75. Y lo mismo ocurre con el diésel. No se conoce la respuesta del presidente argentino a su colega boliviano, pero el experto Álvaro Ríos teme lo peor, que Argentina no tenga dinero para pagar ninguna factura. No, y teme con razón, ¿eh? Autoridades bolivianas tienen la esperanza de que el gas natural de Vaca Muerta en el sur argentino, con destino a Brasil, pase por territorio boliviano usando los ductos que ahora sirven para exportar. Claro, Te pregunto, Pablo, ¿esto puede ser posible? Es una vuelta complicada. Si uno se fija en el mapa donde está Vaca Muerta, donde está Bolivia y donde está Brasil, tampoco es imposible porque hay algunos ductos que conectan Argentina con Bolivia y hacer red con Brasil para que también Bolivia tenga la posibilidad de cobrarse. Claro. Con los derechos de paso de gas, porque la Argentina no va a pagar. ¿No va a pagar? No va a pagar. Ya tiene un récord de 8.800 millones de dólares en exportaciones de energía, incluso 2.200 millones de dólares, es un porcentaje más alto del mismo periodo del año pasado. Un verdadero festival que algunos sectores dicen que es por las políticas de subsidio del gobierno,
Y Perdón, yo lo que digo es por la política privatizadora, porque, a ver, no somos dueños de nuestro propio recurso, entonces, no solamente esto, sino también que hemos comprometido al país que en estas cosas es muy raro que te echen una mano, te echaron una mano y se la mordimos. De alguna manera se va a tener que solucionar. Bolivia lo que tiene son que incluso hubo una guerra entre paraguayos y bolivianos por un petróleo que nunca existió, porque son yacimientos crudos, son yacimientos que no han madurado. Los yacimientos que maduran son yacimientos que en estos últimos 10.000 años produjeron calor, produjeron presión para que se forme el petróleo, el crudo. En las regiones donde no se dieron estas condiciones, solo hay gas, que es el caso de Bolivia. Entonces, lógicamente, los combustibles líquidos los tienen que importar. Ellos tienen gas, sí, nada más. sí. El gas argentino con destino a Brasil pasaría por Bolivia y sería cuestión de un arreglo rápido que ambos vecinos decidan dejar para los bolivianos 14 millones de metros cúbicos para el consumo interno. Es todo lo que consume Bolivia y es una 10ª parte del gas que consume Argentina. No, ahora si están esperando una obra argentina que vaya para algún lado, digo, mira, es más fácil que le paguen la deuda. No, a ver, estamos gasoductos que quedaron los caños tirados por todos lados. Tenemos, si agarra, Pero ¿cuántos gasoductos Yo me- están sin terminar? yo Que se mirá, iniciaron. me voy a tomar el trabajo de un día de esto y hacer un mapita de los caños tirados que hay por todo el país. Eso estaría bueno. Empezando por Mar del Plata. Claro, eso estaría Empezando muy, por muy Mar bueno. del Plata, yendo al NOA, al NEA. Hay Caños tirados por todas caños partes. tirados por todos lados, que se lo afanaron, que aparecieron en Quilmes, que aparecieron en otro lado. Y la verdad que si esa es la esperanza boliviana, pobre gente. Yo diría que, bueno, empiecen a cobrar lo que venden ahora, porque yo no veo solución. El gasoducto en Orquídea no llega al invierno que viene, por ejemplo. ¿No? Ahora, ¿cuáles son los yacimientos certificados, las reservas certificadas? ¿Quién certificó una reserva de gas, de petróleo? No, ahí sí información que se bate récord y todo eso. Bueno, pero ¿cuáles son las reservas? Digamos, ¿qué gasoducto vamos a hacer para transportar qué cantidad de cosas? Porque hasta ahora yo no veo ninguna yacimiento certificado, no hay eso. Ahí sí, llévate lo que hay, pero no hay un stock de un inventario de reserva. Yo no lo veo en ningún lado. ¿Están sacando de ahora? Sí, están sacando de ahora, pero ¿por cuánto tiempo van a sacar gas? Eso va a depender de que el proyecto argentino de enviar gas a Brasil utilice un gasoducto nuevo por construir, lo que dejaría sin uso a los gasoductos bolivianos. Como consuelo, el gobierno boliviano anuncia, escuchá, que está por concluir la conexión eléctrica para exportar hacia Argentina 120 megavatios de los excedentes. No le pagaron el gas, no sé con qué le van a pagar lo otro. Ese es un complejo multipropósito financiado por una inversión rusa, una central atómica que, bueno,
pero no deja de comprometer una gran cantidad de recursos Bolivia en esta situación. No salió favorecido Bolivia de esto. No, evidentemente no. Bueno, desde Trenes Argentinos aclararon que si Mar del Plata colabora, se recuperaría el servicio que la une con Miramar. Martín Marinucci, que es el presidente de Trenes Argentinos, se refirió al planteo que realizó días atrás el EMTUR, solicitando 10 frecuencias diarias a la ciudad, como así también a la posibilidad de que se recupere el servicio con Miramar. Detalló cómo vienen trabajando en la adquisición de nuevo material para seguir ampliando la red ferroviaria por todo el país. En el marco del pedido del ente de turismo local, desde donde días atrás se manifestó que sería necesario que la ciudad tenga 10 frecuencias diarias de trenes, Marinucci explicó que cuando hay demanda, quiere decir que se puede cumplir. Cuando llegué a la gestión solo había un servicio diario a Mar del Plata. En la pasada temporada logramos tener 8 servicios operativos diarios. No estamos tan lejos de lo que plantean. Lo que ocurre es que hace falta material rodante, como locomotoras. Unir en tren Mar del Plata con Miramar. El proyecto está y queremos avanzar, dice Marinucci. Estamos avanzando con licitaciones en curso para adquirir material rodante para trenes de cercanía, para viajes más ágiles. Son trenes que llegan y vuelven dentro de la misma vía, sin necesidad de acoples. La conexión entre Miramar y Mar del Plata es fundamental. Lo conversamos con el intendente de General Alvarado, pero necesitamos que el municipio de General Pueyrredón colabore para la relocalización de las viviendas que hay en la salida del ferrocarril de Mar del Plata. Si no podemos resolver esta situación, se vuelve imposible hacer circular el tren en esa zona. Estamos convencidos que es necesario y una demanda de todos los vecinos. Bueno, lo que quiere hacer Montenegro, sí, en esa zona donde se le pide la colaboración a él porque hay un asentamiento, él quiere construir un paseo. Bueno, está bien. Eso es lo que quiere hacer Montenegro. Ahora, yo no, la verdad, bueno, lo hemos criticado fuertemente a Montenegro, pero a mí también la crítica tiene que ser fundamentada, tiene que ser, no criticar por criticar. Sí. A ver, los terrenos de Ferrocarriles Argentinos es jurisdicción nacional, Sí. no es municipal. Bueno, pero acá, a ver, ¿se entiende? lo que se, claro, bueno, lo que se está pidiendo es colaboración. Bueno, ¿y qué quiere que haga? No, bueno, no lo sé yo. A ver, ¿qué se supone que tiene que hacer el intendente en una jurisdicción que no es de él? Vos decís que de eso se tiene que ocupar Trenes Argentinos. Pero por supuesto el Estado Nacional. Ajá. Pues si no, no vamos a ningún lado. Ahora, si le creemos por una cuestión de que eso, de que acá está, yo lo que le pido al intendente es la aplicación de la ordenanza 6979 y que no le esté entregando otra vez la concesión privada del transporte público. ¿Por qué se lo pido a él y no se lo pido a Kicillof? Porque es la jurisdicción de Montenegro. Es la jurisdicción del Consejo Deliberante. Sí. De la misma manera que se lo pedíamos a Arroyo, de la misma manera que se lo pedíamos a Pulti. No porque Pulti era kirchnerista, porque era kirchnerista. O porque Arroyo era de Cambiemos, y no, se lo pedimos al intendente que está en funciones. Ahora, el intendente que está en funciones no maneja jurisdicciones que no son de él. A ver, lo que es el complejo del casino Hotel Provincial, esa es jurisdicción provincial. Eso lo tiene que solucionar el gobernador o darle la jurisdicción al intendente para que nosotros le echemos la culpa al intendente. Si no, no hace nada.
Lo del estadio mundialista sí es jurisdicción del intendente, Sí. que es un desastre. Ahora, ¿no es el tema de los ferrocarriles? A ver, puede hacer un aporte urbanístico. El tema del paseo, bueno, vos armas un paseo y evité que te lo ocupen también. Sí, Bien. pero no puede pasar el ferrocarril porque si hay un paseo. No, ¿y por qué no? Tranquilamente pasa por el medio. Venimos, la crítica por la crítica misma, porque el otro es del otro bando, no nos lleva a ningún lado. No nos lleva a ningún lado. ¿Por qué? Si esta es jurisdicción nacional, lo tiene que solucionar la autoridad nacional. Pedir apoyo al intendente de Mar del Plata, de Miramar, mire, vamos a hacer esto, acompáñenos con cierta regulación. Ahora, lo que dejaron ingresar a terrenos de ferrocarriles nacionales es la autoridad nacional. De la vía que va con Vértiz, Sí, dejaron instalar un centro de jubilados, Sí. hay una cancha de bocha, sí, sí. que a uno le parecerá simpático y todo, pero después, el día que quieran activar el transporte ferrocarril entre el puerto, con la salida, como decían en su momento, por el parque industrial, Sí. que iba a agarrar la rotonda, Sí. todo golazo, ahora van a tener que ir a hablar, tienen un centro de jubilados ahí Sí, en el medio. sí. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿El intendente? No, porque no fue el intendente que dio esa autorización. Esa autorización la dio, o dejó que pasara lo que administraba ferrocarriles, porque esos son terrenos nacionales, que incluso hasta para intervenir, por ejemplo, el paso a nivel, hay que entrar en convenio con ferrocarriles, con el Estado Nacional para meter mano ahí. ¿Ve que siempre eso está roto? ¿Por qué? Porque hay que entrar en convenio, hay que firmar un convenio. ¿Para qué? Para tapar los baches que están en Mar del Plata, pero están sobre jurisdicción nacional. Ujú. Digo, porque si no, no resolvemos nunca nada si no vivimos macaneando. Lo que tiene que hacer el actual subsecretario de Transporte es hacer lo que corresponda en defensa del patrimonio de ferrocarril, entre esos su terreno. ¿Qué va a hacer el intendente en terreno nacional? Es como que me dijeran, tiene que intervenir en el puerto. No, mira, en el puerto puede como autoridad política tener una opinión, incluso lo puede tener el Consejo Deliberante, plantear una posición, incluso hasta enérgicamente. Ahora, la lapicera ahí no la tiene. Digo, me parece que es el momento de, si queremos soluciones, si queremos solucionar la cosa, tomarlo con seriedad. A ver quién es que tiene que solucionar la cosa y qué son las jurisdicciones de incumbencia. Ahora, si lo que quieren hacer es política berreta, porque ahora están saliendo con esto, con el tren a Miramar, como en su momento era el Espigón 9, que iba a salir el tren, iba a entrar por la ruta de circunvalación, rodeando el gasoducto de la costa, iluminado por la línea de 500 volt que venía de Bahía Blanca. Nada de eso se hizo. No. Nada de eso se hizo. ¿Dónde está la ruta de circunvalación? ¿Dónde está el Espigón 9? ¿Dónde está el ferrocarril que iba a ir al puerto? Por el parque industrial, todo bolazo. Y la verdad que que es un planteo viejo, porque hubo servicio, Sí, sí, que sí, por sí. culpa del lobby de los empresarios de transporte se sacó. Sí. En otras épocas. Creo que desde el 2013 ya no hay más tren que une Mar del Plata con Miramar. ¿Por qué? Porque también daba servicio a Batán, porque está en el camino. Claro, claro. Bueno, a ver, ahora, si a mí me dicen que el problema para el tren de Miramar es por falta de colaboración de Montenegro, es porque es como el Espigón 9, es como
la ruta de circunvalación y es como el gasoducto de la costa y como la línea de 500 kilovatios de Bahía Blanca. Va por el mismo lugar. Porque a mí no me puede decir el subsecretario de Transporte, No, pero el presidente de Trenes Argentinos, el presidente de Trenes Marinucci, Argentinos, que si el intendente no se mete, él no puede manejar lo que es su jurisdicción. Si no puede manejar su jurisdicción, viejo, entonces ¿qué está haciendo? Porque eso es jurisdicción de Trenes Argentinos. Son terrenos fiscales de la nación, no de la municipalidad. Entonces, ¿viste? Vivimos macaneándonos en la política de, vamos a decir que estamos a favor del tren a Miramar, todo golazo, porque después arreglan con INSA para tener todo el transporte interurbano, porque no nos olvidemos de eso, y le echamos, y después decimos que no se hizo porque la culpa es de Montenegro. Montenegro tiene otras culpas. Tiene la culpa de entregar el transporte público a INSA. Esa es la culpa de él. Ahora, la culpa de que el tren Mar del Plata-Miramar no llegue no es culpa de él, es culpa de otro. Y es el momento de que empecemos a ver quién es culpable de qué cosa, porque si no, esto es todo una cosa de chanta, que viste, para hacer la política corta, viste, la cuestión de chicaneo político, para gente que por ahí no entienden estas razones, no nos lleva a nada, no nos lleva ni a Miramar, ni al Espigón 9, ni a la ruta de circunvalación, ni nos conecta el gasoducto. A mí me parece que la verdad lo que están haciendo es todo golazo. No quieren hacer nada y buscan así chicanear a Montenegro. Como bien digo, Montenegro tiene sus culpas, pero no esa. Muy bien. Esa es responsabilidad de ellos. Pablo, vamos a tu columna. La nueva Triple Alianza. Hay, hace muchas décadas, diría, la Argentina se está debiendo una discusión sobre, hablamos de todo, y cada vez que se habla, por ejemplo, de Fuerzas Armadas, hay un sector que plantea, viste, convertirlo en una especie de reformatorio, llevar a los chicos que no trabajan, estudian, viste, como que las Fuerzas Armadas fue un reformatorio. Ha quedado también envuelta en lo que fue el desprestigio de la dictadura militar, que también hay que ser claro, no eran los militares solamente, había mucho, digamos, el desprestigio es mucho más amplio, la factura la pagaron todos los militares, y no es que no tengan factura para pagar, tienen factura para pagar. Pero de hecho estamos hablando de una generación que ya no está al frente de esto. Y la Argentina también se debe un profundo debate sobre su política de defensa. En toda Latinoamérica hubo golpe de Estado en esas décadas. Sin embargo, somos los únicos que nos quedamos desarmados. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis de conflicto de la Argentina? ¿Cómo fundamentarse una política de defensa? Y la verdad que no hace falta. La Argentina no tiene hipótesis de conflicto, no tiene política de defensa. Pero así todo, ¿no es conveniente que las Fuerzas Armadas estén equipadas? ¿Para qué? ¿Para defender qué? Si entregamos todo. Lo que no nos roban, los perseguimos para que se lo lleven. No defendemos los recursos naturales, no defendemos nuestras vías navegables, no defendemos nuestro sistema financiero, no defendemos absolutamente nada. Por eso nadie tiene ganas de invadirnos, porque nos invadimos nosotros solos. Esta es la realidad de la gente.
en Facebook tengo amigos de todo tipo, ¿no? Entonces yo le he planteado más de una vez, ¿por qué no hay política de defensa? Y porque este país no está interesado en defender nada de lo suyo. ¿Qué es lo que vamos a defender? ¿Quién va a gastar en invadirnos si vamos y nos arreglamos nosotros por algún conchavo? Reventamos los recursos naturales y Argentina. Y la expresión de soberanía de la Argentina es la selección de fútbol. Que cada vez tenemos más jugadores que nunca jugaron en la Argentina, porque ya se van de chicos, de eso estoy muy tranquilizado. Esta es la realidad argentina. Ahora no es la realidad de la región. Por supuesto, siempre nos manejábamos con información oficial, especialmente lo que trata de las cuestiones que siempre hablamos, de las cuestiones energéticas y todo esto. Y ahora, bueno, nos tenemos que manejar desde otro lugar, porque en esto, lógicamente, no hay páginas oficiales. Estamos con un puñado de información, la cual trataremos de, por lo menos, hacernos una idea, ya que no es información que aparece en los medios, no lo vas a encontrar en ningún noticiero, todo habla de distintas cosas. Habíamos dicho que lo de Rusia y Ucrania es un conflicto, una batalla más en el marco de un gran conflicto que se está dando en todos lados. En la Argentina también se ha dado, ha sido parte de la interna de este gobierno. Había un Vélez que vetaba todo proyecto de inversión china. Y rusa. Y rusa, lo que vinieron, evidentemente también vinieron con esa impronta, pero hay en el mismo gobierno hay distintas posturas que se están jugando. Nos estamos convirtiendo también, al igual que en Ucrania, en el campo de batalla de guerra de potencias. Ahora se da entre facciones políticas. Esperemos que no pase de ahí. Muy distintas son otras actitudes, como por ejemplo la de Brasil y Uruguay. La otra vez habíamos analizado la idea de la calle Pou de abrir un acuerdo de libre mercado con China, que no es algo que empieza en la calle Pou. Ya lo había empezado el Pepe Mujica con los acuerdos, la apertura de los puertos uruguayos a la flota pesquera china. Bueno, eso hace rato. Eso fue hace rato. Sí. Porque, ¿qué es lo que pasa? Pasa que como en la gran mayoría de los países, entre una tendencia de gobierno y otra, hay diferencia en lo que es la administración, en el interno, en eso. Ahora, hay ciertas políticas, hay ciertas direcciones, hay ciertos modelos que están tan institucionalizados que es muy difícil sacar al país de ese rumbo. Ese es el caso de Brasil y Uruguay. Tienen políticas que, más allá de las discusiones internas, donde hay una gran diferencia, no es lo mismo un Lula que un Bolsonaro. Ahora, hay ciertas cosas que ni un Lula ni un Bolsonaro puede tocar.
que son esas políticas institucionalizadas que hacen. Yo me acuerdo cuando asume Bolsonaro el gobierno del Brasil, dijo que él con los chinos no quería saber nada porque eran comunistas, viste que él es evangelista, y no, que Dios y esto y lo otro. Al poco tiempo se cayó la boca y cerró con los chinos. ¿Por qué? Porque hay un país, hay un Estado, hay una nación que no permite esa pavada. El Palacio de Itamaraty es el que maneja la política exterior de Brasil. A algunos le puede gustar, no le puede gustar. Con esto no estoy diciendo de que Brasil tiene todos los problemas resueltos, ni mucho menos. Pero sí tiene una visión clara de por lo menos en el mundo para dónde va Brasil. Y no hay lugar para los anticomunistas, los anticapitalistas, no. Hay lugar nada más que para los intereses brasileños. Hay un proyecto de país. Y en ese proyecto de país, un país serio como Brasil, no hace cosas porque sí. No es que se levanta un día, le va y le dice a Putin, somos la puerta de entrada de Sudamérica, al otro día va con el otro, vuelve, va, viste, va a otro lado y se duerme. No, eso no pasa. Pasan otras cosas, no es en ningún paraíso, tiene problemas, todo igual, pero no es nada que ver con la problemática de decadencia que tenemos nosotros, porque hay que empezar a decir las cosas como son. Hay países, todos los países tienen problemas, y otra cosa es estar en decadencia. Hoy, lunes, o tendría que ser ayer, pero la verdad es que todos saben que el programa lo grabamos el lunes. La Cámara Baja de Brasil aprueba un proyecto de ley para donar armas al Uruguay. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de obuses y carros de transporte, lo que antes le llamábamos carros de asalto. Estamos hablando de obuses M108 y vehículos Urutú, que son esos de 6 ruedas, artillados, por supuesto, que es para el transporte ligero de tropas. Estamos hablando de una cantidad interesante de 20 vehículos. El obús es un cañón autopropulsado de 105 milímetros. No son nuevos, son de segunda mano, son lo que también se utilizó en la guerra de Vietnam como fuego artillado de apoyo. También en el año 2013 Brasil donó al Uruguay tanques ligeros, es decir, todo por supuesto en el marco de las buenas relaciones sudamericanas. También podrían haber hecho escuela, no, le dan armas. También hay que decir esto, la independencia de Uruguay quedó planteada bajo el protectorado brasileño. Si vos entras en guerra con Uruguay, entras automáticamente en guerra con Brasil. Más allá de que siempre hay una relación muy cercana entre argentino y uruguayo, pero la verdad que Uruguay es un protectorado brasileño. Tampoco esto es raro, pero sí es extraño de que exista. Me dirán que son materiales antiguos, sí, son materiales antiguos,
estos obuses autopropulsados son de la década del 60, no por eso son menos efectivos. También hubo hace 2 años la entrega de algunos radares y otro tipo de material ya desde el 2019, la caballería mecanizada número 7 de Uruguay había visitado en Uruguayana de la Ribera la guarnición brasileña para para ir conociendo el material. Por supuesto, esto es material que Brasil empezaba a dejar de lado porque estaban construyendo material nuevo. Brasil está construyendo submarinos nucleares, por ejemplo. Es un protectorado brasileño, Uruguay, pero también llama la atención de mantener equipado y en movimiento al ejército uruguayo. No solamente eso, sino otra cosa que llama la atención y que se viene hablando hace varios años, que es el traspaso también de un material que, a pesar de que está en reparación de acuerdo a las normativas de fábrica, ¿no?, que son las reparaciones para de media vida, de submarinos que estarían pasando a la Armada Argentina, submarino tipo 209, que son muy parecidos a lo que tenemos nosotros. En principio se estaría hablando de dos unidades que están en periodo de medio tiempo, que es el S-30 Tupí y el S-31 Tamoio, que pasarían a la Argentina. Bueno, no está quedando mucho tiempo, no, la verdad pero que no. Lo interesante es entender qué es lo que está pasando, digamos, cuál es la hipótesis de conflicto que ve el Palacio de Itamaraty. Recordemos que Brasil es parte del BRICS, y por lo tanto la punta americana de la ruta de la seda, que tanta influencia en contra tiene desde la Argentina con estos gobiernos que tanto Uruguay como Brasil están haciendo, abriéndose a la apertura a ese mercado. Y evidentemente lo que buscan es posiciones de defensa de ese mercado, porque recuerden que la OTAN está en Malvinas. Sí. ¿Sí? Entonces, claramente se ve que para el Palacio de Itamaraty ya Malvinas, ya ellos lo ven como un problema. Es un problema, tienen una base enemiga en contra. Esto, por supuesto, es un cúmulo de información. Digamos, es raro que un país le regale armas al vecino, por más que sean usadas, pero son efectivas, no vayan a pensar que no hacen daño. Pero evidentemente, a ver que Brasil esté preocupado que Argentina tenga, por lo común, el que vende armas no le vende armas al que ve enemigo, sino al que sabe que lo va a tener en su lado. Por otro lado también está, que esto es otra parte del gobierno, en la compra de los cazabombarderos JF-17 Thunder, de origen chino, que ya Gran Bretaña, los ingleses, le están pidiendo a los chinos
porque estos cazabombarderos vienen equipados con coquetos misiles antibuque. Entonces lo que Inglaterra está vetando es que los chinos no le vendan aviones con misiles antibuque. De hecho, aparentemente se estaría cerrando. Hay algunas publicaciones que dicen que la Argentina va a terminar comprando el descarte de la Fuerza Aérea Israelí, vamos a ver si eso se da, pero de hecho ya hay distintos movimientos que nos están poniendo en medio de un conflicto. Es imposible escaparlo al conflicto, es imposible, porque es, por un lado, enfrentar una situación, o por otro lado, seguir en la misma que estamos, donde vienen, se llevan todo y no dejan un mango, y a nosotros nos queda la pobreza y el pasivo ambiental. Son todas las cosas que hay que discutir. Creo que en Argentina ya hace falta empezar a discutir una política de defensa. Podemos estar de acuerdo o no con Brasil, podemos estar de acuerdo o no con Uruguay, pero lo que no nos puede gobernar a nosotros es el Palacio Itamaraty. Tenemos que tener nosotros nuestra propia visión de hacia dónde vamos, porque en la 10 de última, el que va de furgón de cola es el que tiene las mayores sacudidas. Muy bien, Pablo, nos estamos despidiendo. Nos volvemos a encontrar el martes con Prohibido Olvidar. Y nos despedimos, como siempre, con un tema musical. Y el sábado estaremos tempranito con 3 para el desayuno.